Hola, bienvenido a su canal Mecánico a Confesión. Bueno, este va a ser un video muy importante para todas las personas que poseen máquinas de coser familiares con cangrejo horizontal, y es porque se rompe el hilo. Vamos a ver en este video las causas y las fallas de la máquina, por qué nos revienta tanto el hilo, por qué troza tanto el hilo. Si te interesa ver esta falla, cómo solucionarlo, te invito a ver el siguiente video. Recuerden, amigos, apóyenme con un like a este video, para mí es muy importante y para el canal, y muchas gracias por ser parte de este bonito canal. Así que dame un me gusta, un like y comparte en los grupos de costura. Bueno, amigos, regresamos. Entonces vamos a ver los tips o las fallas de la máquina cuando nos está reventando tanto el hilo. En este caso va a ser con cangrejo horizontal. Próximamente veremos la misma falla y la misma solución en máquinas con cangrejo vertical. Bueno, lo primero que hemos de hacer, primer posible solución, es la salida del hilo. Muchas personas están seguras de que cuando la máquina queda bien enhebrada, la máquina no nos va a molestar. Primera falla, debemos de manualmente coger el hilo y irlo estirando y saber si la máquina sí nos está cediendo. En este caso el tensor, los discos de tensión no tengan ningún hilo atorado, mugre, suciedad, y por ende no retenga el hilo o no lo atore, y esto hace que el hilo se reviente. Entonces lo jalamos manualmente y vemos cómo el hilo sale libremente sin ninguna oposición. También debemos de tener en cuenta que la máquina debe llevar un tipo de tensión, no puede llevar mucha porque nos va a retener el hilo, nos va a hacer mucha fuerza y no lo va a reventar, ni tampoco muy flojo porque nos va a quedar la costura totalmente floja. Entonces el primer paso, vemos que el hilo sale normalmente. Segundo, que la máquina esté bien enhebrada, que ya muchas personas, dependiendo de su máquina con cangrejo horizontal, saben cómo enhebrarla. El segundo paso que debemos de ver es la aguja. La aguja debe estar totalmente buena, bien puesta. En este caso el enhebrado, el hilo va de acá hacia adentro, de afuera hacia adentro. Vemos que la aguja, el segundo paso que hemos de tener en cuenta, debe de estar buena, no puede estar despuntada ni doblada en la punta. Por acá en la descripción del video les voy a dejar un video de cómo verificar que las agujas estén buenas, que estén aptas para coser y que no estén despuntadas o que simplemente estén dobladas. Entonces, si están despuntadas o están dobladas, nos va a reventar el hilo o nos va a dar salto de puntada. Entonces el segundo paso es la aguja. Tercer paso que vamos a ver es, vamos a levantar el pie y vamos a hacer lo mismo junto con el hilo de la carabina. Enhebramos completamente, metemos y vamos a alar el hilo manualmente. Ahí podemos ver que el hilo sale libremente. Si el hilo en algún caso se nos atora cuando lo estemos jalando manualmente, quiere decir que le pasa algo al muelle tensor del hilo de la caja bobina, o tiene mucha tensión o el carretel está malo, está en desperfecto y debemos de cambiarlo. Entonces vemos que el hilo debe salir libremente, tanto la tensión de arriba como de abajo deben de salir libremente. Ahora lo que vamos, si nos sigue reventando el hilo, ahora vamos a empezar con los demás elementos implicados que vamos a analizar. Vamos a empezar a ver estas partes y vamos a ver pieza por pieza. Bueno, entonces ya sacado todas las piezas implicadas que nos pueden dar reviente el hilo, seguimos con la bobina. Vamos a sacar el carrete o la bobina. Vamos a asegurarnos que la bobina o carretel, que es este,
debe de estar bien, no puede estar muy torcido, muy ondulado, y el carretel no debe tener ningún tipo de filo o rebaba. Para las piezas que vamos a empezar a ver, incluyendo la bobina, que pueden tener tipo de filo o rebaba que no reviente el hilo, vamos a utilizar esta hoja de lija, puede ser número 500, 450, para quitar ese tipo de filo o rebaba. En caso de que el carretel vemos que tiene algo carrasposo, no le vamos a hacer hacia los dos lados, simplemente le vamos a hacer varias veces hacia un mismo sentido, hacia donde la parte que lleva el ángulo del filo o la rebaba. No podemos hacerle hacia los lados porque le vamos a sacar entonces más. Debemos hacerle hacia el ángulo donde va el filo, le hacemos así hasta quitar el filo o la rebaba, incluyendo las demás piezas implicadas. Entonces descartamos la bobina que esté bien, no tenga filo y que no esté ondulada o torcida, que también nos da salto de puntada y reviente del hilo. Continuamos con la caja bobina. Al ser una caja bobina plástica, tiene mucho más desgaste que la metálica, lo cual vamos a ver próximamente porque nos da reviente del hilo en las máquinas con cangrejo vertical, que la caja bobina es metálica. Entonces, por ser plástica tiene mucho más desgaste. Entonces recordemos que el hilo va en el muelle, también debemos revisar la caja bobina, el muelle, igual que no tenga filo, no tenga alguna rebaba o algún desgaste de la parte plástica, y eso hace que nos reviente el hilo. Entonces la salida del hilo es por acá y cruza acá esta partecita de aquí es la que nos retiene el hilo, lo cual sale así, se sigue desenhebrando y sigue por este ángulo. Debemos de mirar aquí en esta pieza que no esté partido, no tenga desgaste o filo, porque nos va a reventar el hilo. Vemos que esta parte normalmente se desgasta y debemos de, con la lija, también hacer lo mismo, y descartamos la caja bobina. Demás pieza implicada es la parte del diente. Recordemos que el hilo sale por este lado hacia arriba y toca esta parte de abajo del diente. Igual debemos descartar esta parte, que no haya un filo, rebaba. Si lo hay, debemos de utilizar la lija. Aquí vemos que hay un poquitico de filo de rebaba, aquí lo podemos ver. Bueno, cuadrar aquí el celular y le hacemos hacia el ángulo donde está el filo, le hacemos con la lija, y así descartamos el diente. Seguimos con el prensatelas. Recordemos, prensatelas o pisalienzo nos pasa el hilo por debajo y el que nos ayuda a tensar el hilo junto con la prenda y a retenerla. También nos da mucho desgaste en esta parte. También debemos de analizar si lo podemos recuperar dándole lija, quitándole el filo y todo, o si debemos de cambiarlo porque ya está muy desgastado. Otra pieza que se desgasta mucho, que también es muy implicada en el corte del hilo, es la planchuela. Esta parte donde sale el hilo, donde cae y baja tanto la aguja, sufre mucho desgaste. Ahí podemos ver que tiene un poquito de desgaste y debemos de ver si podemos organizarla con la lija, podemos quitarle ese desgaste, o si debemos de cambiarla, ya que esto también es una de las piezas más implicadas cuando nos da reviente del hilo. Ahora seguimos con la pieza más importante, que es el cangrejo. El cangrejo nos da reviente del hilo si está desajustado de la aguja. Recordemos que la punta del cangrejo debe pasar por encima de la muesca de la aguja, mínimo 0.5. Acá en la descripción del video les dejo unos links de videos de ajustes de la Singer y vemos cómo debe pasar. Si pasa por el centro del ojo de la aguja, un poco más abajo o muy separado, nos va a dar reviente del hilo. Entonces debe estar bien sincronizado. Y lo otro también es, vamos a girar, también lo mismo,
esta parte, la punta del cangrejo, nos puede coger filo o rebaba. También debemos de utilizar la lija y analizarlo, tocarlo cuidadosamente, analizar muy bien si la punta está muy filosa, está carrasposa, tiene asperezas y nos da reviente del hilo. Recordemos que esta parte es la que nos engancha el hilo, nos da la vuelta, y si tiene algún filo, alguna rebaba, nos va a reventar ese hilo y no nos va a dar la costura, y debemos utilizar la lija para quitarle ese filo. Eso sería todo, amigos. Recuerden apoyarme con un like, con un me gusta, suscríbase al canal y seguiremos con muchos más videos que les pueden ser de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video.